Memorias de un suicida. Capítulo 2. Los condenados. En general, aquellos que se arrojan al suicidio, esperan librarse para siempre de los sinsabores que creen insoportables y de sufrimientos y problemas considerados insolubles por la tibieza de la voluntad sin educación, que se acobarda muchas veces ante la vergüenza del descrédito o de la deshonra y de los remordimientos deprimentes que ensucian su conciencia, consecuencias de acciones practicadas contra las leyes del bien y la justicia. Yo también pensé así, muy a pesar de la aureola de idealista que mi vanidad creía de mí mismo. Me engañé, sin embargo, y luchas infinitamente más graves me esperaban dentro de la tumba para castigar a mi alma de incrédulo y rebelde, con merecida justicia. Las primeras horas que siguieron al gesto brutal que usé para conmigo mismo, pasaron sin que verdaderamente yo pudiese darme cuenta. Mi espíritu, gravemente violentado, parecía haberse desmayado sufriendo un colapso. Los sentidos, las facultades que traducen el yo racional, se paralizaron como si un indescriptible cataclismo hubiese desbaratado el mundo. Sin embargo, prevalecía por encima de los destrozos, la fuerte sensación del aniquilamiento que sobre mí acababa de caer. Era como si aquel estampido maldito, que hasta hoy resuena siniestramente en mis vibraciones mentales, siempre que, abriendo los velos de la memoria como en este instante, revivo el pasado, hubiese dispersado una a una las moléculas que constituían la vida en mi ser. El lenguaje humano carece de vocablos comprensibles para definir las impresiones absolutamente inconcebibles que pasan a contaminar el yo de un suicida después de las primeras horas que siguen al desastre, que suben y se agrandan, se convierten en trastornos y se radican y cristalizan cada vez más en un estado vibratorio y mental que el hombre no puede comprender, porque está fuera de sus posibilidades de criatura que, gracias a Dios, se conservó exento de esa anormalidad. Entenderlo y medir con precisión la intensidad de esa dramática sorpresa, solo lo puede hacer otro espíritu cuyas facultades se hayan quemado en las efervescencias del mismo dolor. En esas primeras horas, que por sí mismas configuran el abismo en que se precipitó, si no representasen solo el preludio de la diabólica sinfonía que estará obligado a interpretar por las disposiciones lógicas de las leyes naturales que violó, el suicida, semi-inconsciente, atormentado, desmayado sin que, para mayor suplicio, se le oscurezca del todo la percepción de los sentidos, se siente dolorosamente confundido, nulo y disperso en sus millones de filamentos psíquicos violentamente alcanzados por el malvado acontecimiento. Lo absurdo en torbellino gira a su alrededor, afligiendo su percepción con martirizantes explosiones de sensaciones confusas. Se pierde en el vacío, se ignora, sin embargo se aterra, se acobarda, siente la profundidad asustadora del error contra el que chocó, se deprime en la aniquiladora certeza de que sobrepasó los límites de las acciones que le eran permitidas practicar, se desorienta entreviendo que avanzó demasiado, más allá de la demarcación trazada por la razón. Es el traumatismo psíquico, el choque nefasto que le desgarró con sus tenazas inevitables, y que, para ser compensado, le exigirá un camino de espinas y lágrimas, decenios de rudos testimonios hasta que se reconduzca a las vías naturales del progreso, interrumpidas por el acto arbitrario y contraproducente. Poco a poco, me sentí resucitando de las sombras confusas en que sumergí mi pobre espíritu, después de la caída del cuerpo físico, el atributo máximo que la paternidad divina impuso sobre aquellos que, al paso de los milenios, deberán reflejar su imagen y semejanza. La conciencia, la memoria y el divino don de pensar. Me sentí helado de frío y tiritaba. La impresión incómoda de tener vestimentas de hielo que se me pegaban al cuerpo, me provocó un increíble malestar. Me faltaba además el aire para el libre mecanismo de los pulmones, lo que me llevó a creer que, ya que yo había deseado huir de la vida, era la muerte que se aproximaba con su cortejo de síntomas dilacerantes. Unos olores fétidos y nauseabundos atacaban brutalmente mi olfato. Un dolor agudo, violento, enloquecedor, acometió instantáneamente mi cuerpo por entero, localizándose particularmente en el cerebro e iniciándose en el aparato auditivo. Presa de convulsiones indescriptibles de dolor físico, llevé la diestra al oído derecho.
La sangre que corría del orificio causado por el proyectil del arma de fuego que había usado para el suicidio, me manchó las manos, las ropas, el cuerpo. Sin embargo, no veía nada. Conviene recordar que mi suicidio se derivó de la rebeldía por encontrarme ciego, expiación que consideré superior a mis fuerzas, injusto castigo de la naturaleza para mis ojos necesitados de ver, con los que obtenía, con el trabajo, la subsistencia honrada. Me sentía pues, todavía ciego. Y, para colmo de mi estado de desorientación, me encontraba herido. Solo herido y no muerto. Porque la vida continuaba en mí como antes del suicidio. Recopilé ideas, a mi pesar. Volví a ver mi vida en retrospección hasta la infancia y sin siquiera omitir el drama del último acto, programación extra bajo mi entera responsabilidad. Sintiéndome vivo comprobé que la herida que tenía, intentando matarme, había sido insuficiente, aumentando así los ya tan grandes sufrimientos que desde hacía mucho tiempo venían persiguiendo mi existencia. Supuse que estaba preso a un lecho de hospital o en mi propia casa. Pero la imposibilidad de reconocer el lugar, pues no veía nada, la incomodidad que me afligía y la soledad que me rodeaba, fueron angustiándome profundamente, mientras lúgubres presentimientos me avisaban que los acontecimientos irremediables se habían confirmado. Grité pidiendo ayuda a mis familiares, a amigos que yo conocía y que me habían acompañado en los momentos críticos. Solo tuve por respuesta el más sorprendente silencio. Pregunté malhumorado por enfermeros, por médicos que posiblemente me atenderían, dado que no me encontraba en mi residencia sino retenido en algún hospital. Por servidores, criados, fuese quien fuese, que me pudiese ayudar, abriendo las ventanas del aposento donde creía que estaba, para que las corrientes de aire puro reconfortasen mis pulmones, que me diesen calor, que encendiesen la chimenea para minorar el frío que me entorpecía los miembros y proporcionasen un bálsamo a los dolores que me torturaban el organismo, y alimento y agua, porque yo tenía hambre y sed. Con espanto, en vez de las respuestas amistosas por las que tanto suspiraba, lo que pude oír, pasadas algunas horas, fue un vocerío ensordecedor, que, indeciso y lejano al principio, como salido de una pesadilla, se definió gradualmente hasta hacerse realidad en sus menores detalles. Era un coro siniestro, de muchas voces mezcladas confusamente, perturbadas, como si fuese una asamblea de locos. Sin embargo, estas voces no hablaban entre sí, no conversaban. Blasfemaban, se quejaban de múltiples desventuras, se lamentaban, reclamaban, aullaban, gritaban enfurecidas, gemían, se extinguían, lloraban desoladoramente, derramando un hediondo llanto, por el tono de desesperación con que se emitían, suplicando rabiosas, socorro y compasión. Aterrado sentí que extraños empujones, como escalofríos irresistibles, me transmitían influencias abominables, venidas de ese todo que se revelaba a través de la audición, estableciendo una corriente similar entre mi ser sobreexcitado y aquellos cuyo vocerío distinguía. Ese coro, rutinario, rigurosamente observado y medido en sus intervalos, me infundió tan gran terror que, reuniendo todas las fuerzas que podría mi espíritu disponer en tan molesta situación, me moví con intención de alejarme de donde me encontraba para un lugar en el que no le oyese más. Tanteando en las tinieblas intenté caminar. Pero parecía que unas vigorosas raíces me retenían en aquel lugar húmedo y helado en que me encontraba. No podía despegarme. Sí. Eran pesadas cadenas que me prendían, raíces llenas de savia, que me tenían sujeto en aquel extraordinario lecho desconocido, imposibilitándome el deseado alejamiento. Además, ¿cómo huir si estaba herido, destruyéndome en hemorragias internas, con las ropas manchadas de sangre, y ciego, positivamente ciego? ¿Cómo presentarme al público en tan repugnante estado? La cobardía, la misma hidra que me llevó al abismo en el que ahora me convulsionaba, prolongó aún más sus tentáculos insaciables y se apoderó de mí, irremediablemente. Me olvidé que era hombre, por segunda vez. Y que debía luchar para intentar vencer, aunque lo pagase en sufrimientos. Me reduje a la miseria del vencido. Y, considerando insoluble la situación, me entregué a las lágrimas y lloré angustiosamente, no sabiendo qué intentar para mi socorro.
pero mientras me deshacía en llanto, el coro de locos, siempre el mismo, trágico, fúnebre, regular como el péndulo de un reloj, me acompañaba con singular similitud, atrayéndome como imantado por irresistibles afinidades. Insistí en el deseo de huir de la terrible audición. Después de desesperados esfuerzos, me levanté. Mi cuerpo helado, los músculos tensos por el entorpecimiento general, me dificultaban sobremanera el intento. Sin embargo, me levanté. Al hacerlo, un olor penetrante a sangre y vísceras putrefactas apareció a mi alrededor, repugnándome hasta las náuseas. Partía del lugar exacto donde yo estaba acostado. No comprendía cómo podía oler tan desagradablemente el lecho donde me encontraba, que para mí era el mismo que me acogía todas las noches. Y, sin embargo, multitud de olores fétidos me sorprendían ahora. Atribuí el hecho a la herida que me hice con la intención de matarme, para explicar de algún modo la extraña angustia, por la sangre que corría, manchándome las ropas. Me encontraba empapado de secreciones, que como un lodo asqueroso que chorrease de mi propio cuerpo, cubría la indumentaria que usaba, pues, con sorpresa, me vi trajeado ceremoniosamente, acostado en un lecho de dolor. Pero, al mismo tiempo que así me justificaba, me confundía interrogándome cómo podía ser así, visto que no era posible que una simple herida, aunque la cantidad de sangre derramada fuese mucha, pudiese exhalar tanta podredumbre sin que mis amigos y enfermeros lo limpiasen. Inquieto, tanteé en la oscuridad con la intención de encontrar mi habitual puerta de salida, ya que todos me abandonaban en una hora tan crítica. Tropecé, sin embargo, en un momento dado con algo e, instintivamente, me agaché, para examinar lo que así me interceptaba el paso. Entonces, repentinamente, la locura irremediable se apoderó de mis facultades y comencé a gritar y aullar como un demonio enfurecido, respondiendo en la misma dramática tonalidad a la macabra sinfonía cuyo coro de voces no cesaba de perseguir mi audición en intermitencias de angustiosa expectativa. El montón de escombros era nada menos que la tierra de una tumba recientemente cerrada. No sé cómo, estando ciego, pude entrever, en medio de las sombras que me rodeaban, lo que había a mi alrededor. Me encontraba en un cementerio. Las tumbas, con sus tristes cruces en mármol blanco o madera negra, al lado de imágenes sugestivas de ángeles pensativos, se alineaban en la inmovilidad majestuosa del drama que simbolizaban. La confusión creció. ¿Por qué me encontraría allí? ¿Cómo vine si no tenía ningún recuerdo? ¿Y qué había venido a hacer solo, herido, dolorido, extenuado? Era verdad que había intentado suicidarme, pero... Un susurro macabro, cual sugestión inevitable de la conciencia aclarando a la memoria aturdida por lo inaudito que presenciaba, repercutió estruendosamente por los más recónditos rincones alarmados de mi ser. ¿No quisiste el suicidio? Pues ahí lo tienes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía ser, si yo no morí? ¿Acaso no me sentía allí vivo? ¿Por qué entonces solo, inmerso en la soledad tétrica de la morada de los muertos? Los hechos irremediables, sin embargo, se imponen a los hombres como a los espíritus con una majestuosa naturalidad. No había acabado todavía con mis ingenuas y dramáticas preguntas, y me veo, a mí mismo como ante un espejo, muerto, tendido en un ataúd, en franco estado de descomposición, en el fondo de una sepultura, justamente esa sobre la que acababa de tropezar. Muy despavorido, deseoso de ocultarme de mí mismo, obsesionado por el más tenebroso horror, mientras unas carcajadas estruendosas, de individuos que yo no lograba ver explotaban detrás de mí y el coro nefasto perseguía mis oídos torturados, donde quiera que me refugiase. Como un loco, que realmente me había vuelto, yo corría, mientras a mis ojos ciegos se dibujaba la hediondez satánica de mi propio cadáver pudriéndose en la tumba, empapado en barro, cubierto de asquerosos gusanos que, voraces, luchaban por saciar en sus pústulas el hambre inextinguible que traían, transformándole en el más repugnante e infernal monstruo que nunca hubiese conocido. Quise esconderme de mi presencia, tratando de recaer en el acto que me había llevado a la desgracia, es decir, reproduje mentalmente la escena patética de mi suicidio, como si por segunda vez tratase de morir para desaparecer en la región que, en mi ignorancia de los hechos de más allá de la muerte, yo suponía que existía el eterno olvido. Pero no había nada capaz de aplacar la malvada visión. Todo era verdad.
una imagen perfecta de la realidad que se reflejaba sobre mi perispíritu, y por eso me acompañaba donde quiera que fuese, perseguía mis retinas sin luz, invadía mis facultades anímicas en choque y se imponía a mi ceguera de espíritu caído en pecado, torturándome sin remisión. En la fuga precipitada que emprendí, iba entrando en todas las puertas que encontraba abiertas, para ocultarme en alguna parte. Pero en cada lugar en que me refugiaba, en la insensatez de mi locura, era expulsado a pedradas sin poder distinguir quién me trataba así, con tanto desprecio. Vagaba por las calles tanteando aquí, tropezando allá, en la misma ciudad donde mi nombre era endiosado como el de un genio, siempre afligido y perseguido. Respecto a los acontecimientos que se relacionaban con mi persona, oí comentarios destilados en críticas mordaces e irreverentes, o llenos de pesar sincero por mi fallecimiento, que lamentaban. Volví a mi casa. Había un sorprendente desorden en mis aposentos, alcanzando a objetos de mi uso personal, mis libros, manuscritos y apuntes, que ya no se encontraban en el lugar acostumbrado, lo que me enfureció. Parecía que se había prescindido de todo. Me encontré como un extraño en mi propia casa. Busqué a amigos y parientes. La indiferencia que sorprendí en ellos hacia mi desgracia me chocó dolorosamente, agravando mi estado de excitación. Me dirigí entonces a consultorios médicos. Intenté quedarme en hospitales, ya que sufría, tenía fiebre y alucinaciones y un supremo malestar torturaba mi ser, reduciéndome a este estado desolador de humillación y amargura. Pero donde iba, me sentía desprotegido, me negaban atenciones, todos estaban despreocupados e indiferentes ante mi situación. En vano les reprendía presentándome y exponiendo mi estado y las cualidades personales que mi incorregible orgullo reputaba importantes. Parecían ajenos a mis alegaciones, no concediéndome nadie ni siquiera el favor de una mirada. Afligido, impaciente, alucinado y absorto por las ondas de agobiantes amarguras, no encontraba en ningún lugar la posibilidad de estabilizarme para lograr consuelo y alivio. Me faltaba algo irremediable, me sentía incompleto. Había perdido algo que me dejaba así, atontado, y esa cosa que yo perdí, una parte de mí mismo, me atraía al lugar en que se encontraba, con la fuerza irresistible de un imán, me llamaba imperiosa e irremediablemente. Y era tal la atracción que ejercía sobre mí, tal el vacío que había producido en mí ese irreparable acontecimiento, tan profunda la afinidad, verdaderamente vital, que a esa cosa me unía que, no siendo posible, de ninguna manera, quedarme en ningún lugar, volví al sitio tenebroso de donde había venido, el cementerio. Esa cosa, cuya falta me enloquecía, era mi propio cuerpo, mi cadáver, pudriéndose en la oscuridad de una tumba. Cierta vez, hace cerca de 20 años, uno de mis mentores, Charles, me llevó a un cementerio público en Río de Janeiro, para visitar a un suicida que rondaba sus propios despojos en putrefacción. Aclaro que tal visita fue realizada en cuerpo astral. El periespíritu de dicho suicida, hediondo cual demonio, me infundió pavor y repugnancia. Se presentaba completamente desfigurado e irreconocible, cubierto de cicatrices, tantas cicatrices cuantos habían sido los pedazos a que había quedado reducido su cuerpo físico, pues el desgraciado se tiró bajo las ruedas de un tren, quedando despedazado. No hay descripción posible para el estado de sufrimiento de ese espíritu. Estaba enloquecido, aturdido, a veces furioso, sin poder calmarse para razonar, insensible a toda y cualquier vibración que no fuese su inmensa desgracia. Intentamos hablarle. No nos oía. Y Charles, tristemente, con un acento indefinible de ternura, dijo: «Aquí, solo la oración tendrá la virtud capaz de imponerse. Será el único bálsamo que podemos utilizar en su favor, suficientemente santo para, después de cierto periodo de tiempo, poder aliviarlo, y esas cicatrices». Pregunté, impresionada. «Solo desaparecerán», aclaró Charles, «después de la expiación del error, de la reparación en existencias amargas, que requerirán de ininterrumpidas lágrimas, lo que no llevará menos de un siglo, tal vez mucho más, que Dios se compadezca de él, porque, hasta allá, durante muchos años oré por ese infeliz hermano en mis oraciones diarias». Nota de la autora.
me incliné, sollozante e inconsolable, sobre la sepultura que guardaba mis míseros despojos corporales, y me retorcí en pavorosas convulsiones de dolor y de rabia, revolcándome en crisis de furor diabólico, comprendiendo que me había suicidado, que estaba sepultado, pero que, no obstante, continuaba vivo y sufriendo, mucho más de lo que sufría antes, superlativa y monstruosamente más que antes del gesto cobarde e impensado. Cerca de 2 meses deambulé desorientado y atontado, en un atribulado estado de incomprensión. Ligado al cuerpo que se pudría, vivían en mí todas las imperiosas necesidades de ese cuerpo, amargura que, aliada a las demás incomodidades, me llevaba a una constante desesperación. Rebeliones, blasfemias, crisis de furor me acometían como si el mismo infierno soplase sobre mí sus nefastas inspiraciones, coronando así las vibraciones maléficas que me rodeaban de tinieblas. Veía fantasmas deambulando por las calles del Campo Santo, no obstante mi ceguera, llorosos y afligidos, y, a veces, terrores inconcebibles me sacudían el sistema vibratorio a tal punto que me reducían a un singular estado de desmayo, como si mis potencias anímicas desfalleciesen, sin fuerzas para continuar vibrando. Desesperado ante el extraordinario problema, me entregaba cada vez más al deseo de desaparecer, de huir de mí mismo para no interrogarme más sin lograr lucidez para responder, incapaz de razonar que, en verdad, el cuerpo físico, modelado del barro terrestre, había sido realmente aniquilado por el suicidio. Y que lo que ahora yo sentía era confundirme con él, porque estaba sólidamente unido a él por leyes naturales de afinidad que el suicidio definitivamente no destruye, era el periespíritu, indestructible e inmortal, organización viva, semimaterial, predestinada a elevados destinos, a un porvenir glorioso en el seno del progreso infinito, relicario donde se archivan, cual cofre que encerrase valores, nuestros sentimientos y actos, nuestras realizaciones y pensamientos, envoltorio de la centella sublime que rige al hombre, es decir, del alma. Eterna e inmortal como aquel que de sí mismo la creó. En una ocasión en que iba y venía, tanteando por las calles irreconocibles a amigos y admiradores, pobre ciego humillado en el más allá de la tumba gracias a la deshonra de un suicidio. Mendigo en la sociedad espiritual, hambriento en la miseria de luz en que me debatía. Angustiado fantasma vagabundo, sin hogar, sin refugio en el mundo inmenso, en el mundo infinito de los espíritus. Expuesto a peligros deplorables, que también los hay entre los desencarnados. Perseguido por entidades perversas, bandoleros de la erraticidad, que gustan de sorprender, con celadas odiosas, a criaturas en las condiciones amargas en que me veía, para esclavizarlas y engrosar con ellas las filas obsesoras que desbaratan a las sociedades terrenas y arruinan a los hombres llevándoles a las tentaciones más torpes, a través de influencias letales. Al doblar una esquina me topé con una multitud, cerca de 200 individuos de ambos sexos. Era de noche. Por lo menos yo así lo suponía, pues como siempre, las tinieblas me envolvían, y yo, todo lo que vengo narrando, lo percibía más o menos bien dentro de la oscuridad, como si viese más por la percepción de los sentidos que por la misma visión. Además, yo me consideraba ciego, pero no me explicaba hasta entonces cómo, destituido del inestimable sentido, poseía no obstante la capacidad para ver tantas torpezas mientras que no la tenía siquiera para reconocer la luz del sol y del azul del firmamento. Esa multitud, sin embargo, era la misma que venía concertando el coro siniestro que me aterraba, habiéndola reconocido porque, en el momento en que nos encontramos, comenzó a aullar desesperadamente, lanzando a los cielos blasfemias ante las cuales las mías serían meras sombras. Intenté retroceder, huir, ocultarme de ella, aterrorizado por haberme reconocido. Sin embargo, como marchaba en sentido contrario al que yo seguía, me envolvió rápidamente, mezclándome en ella para absorberme completamente en sus ondas. Fui llevado en tropel, empujado, arrastrado, a mi pesar. Y tal era la aglomeración que me perdí totalmente entre ellos. Apenas me percataba de un hecho, porque eso mismo oía murmurar alrededor, y era que estábamos todos guardados por soldados, que nos conducían. La multitud acababa de ser aprisionada. Cada momento se juntaba a ella otro y otro vagabundo, como había sucedido conmigo, que del mismo modo, no podrían salir más. Se diría que el escuadrón completo de milicianos montados nos conducía a la prisión.
Se oían los cascos de los caballos sobre el pavimento de las calles y lanzas afiladas brillaban en la oscuridad, imponiendo temor. Protesté contra la violencia de la que me reconocía objeto. A los gritos dije que no era un criminal y me hice conocer, enumerando mis títulos y cualidades. Pero los caballeros, si me oían, no se dignaban responder. Silenciosos y mudos, marchaban en sus monturas rodeándonos en un círculo infranqueable. Al frente el comandante, abriendo camino dentro de las tinieblas, empuñaba un bastón en lo alto del cual fluctuaba una pequeña llama, donde adivinábamos una inscripción. Sin embargo eran tan acentuadas las sombras que no podríamos leerla, aunque la desesperación que nos fustigaba nos diese una pausa para manifestar tal deseo. La caminata fue larga. El frío cortante nos congelaba. Mezclé mis lágrimas y gritos de dolor y desesperación al coro horripilante y participé de la atroz sinfonía de blasfemias y lamentaciones. Presentíamos que jamás podríamos escapar. Llevados lentamente, sin que lográsemos arrancar un único monosílabo a nuestros conductores, comenzamos finalmente a caminar penosamente por un valle profundo, donde nos vimos obligados a enfilarnos de dos en dos, mientras hacían una idéntica maniobra nuestros vigilantes. Surgieron cavernas de un lado y otro de las calles que parecían estrechas gargantas entre montañas abruptas y sombrías, todas numeradas. Se trataba, ciertamente, de una extraña población, una ciudad en la que las habitaciones eran cavernas, dada la miseria de sus habitantes, que no tendrían dinero suficiente para hacerlas agradables y habitables. Sin embargo, lo que era cierto, es que todo allí estaba por hacer y que bien podía ser aquella la morada exacta de la desgracia. No se veían terrenos, sino piedras, barrizales, sombras, pantanos. Bajo los ardores de la fiebre excitante de mi desgracia, llegué a pensar que, si tal región no fuese un pequeño antro de la luna, existirían allá, lugares muy semejantes. Nos internaban cada vez más en aquel abismo, seguíamos, y, finalmente, en el centro de una gran plaza encharcada como un pantano, los caballeros hicieron alto. Con ellos paró la multitud. En medio del silencio que repentinamente se estableció, vimos que los soldados volvían sobre sus propios pasos para retirarse. En efecto, uno a uno vimos que se alejaban todos en las curvas tortuosas de los callejones embarrados, abandonándonos allí. Confusos y atemorizados seguimos su rastro, ansiosos por irnos también. Pero fue en vano. Las callejas, las cavernas y los pantanos se sucedían, barajándose en un laberinto en que nos perdíamos, pues, a donde nos dirigiésemos, encontrábamos siempre el mismo escenario y la misma topografía. Un inconcebible terror se apoderó del grupo. A mi vez, no podía siquiera pensar o reflexionar, buscando la solución para el momento. Me sentía como envuelto en los tentáculos de una horrible pesadilla, y, cuanto mayores esfuerzos hacía para explicarme racionalmente qué pasaba, menos comprendía los acontecimientos y más abatido me confesaba mi terrible asombro. Mis compañeros eran hediondos, como también los demás desgraciados que encontramos en ese valle maldito, que nos recibieron entre lágrimas y estertores idénticos a los nuestros. Feos, dejando ver rostros asustados por el horror. Escuálidos, desfigurados por la intensidad de los sufrimientos. Desaliñados, inconcebiblemente trágicos, serían irreconocibles por aquellos mismos que les amasen, a los que repugnarían. Me puse a gritar desesperadamente, acometido de una odiosa fobia o pavor. Un hombre normal, sin que haya caído en las garras de la demencia, no será capaz de evaluar lo que padecí desde que me convencí de que lo que veía no era un sueño, una pesadilla motivada por la deplorable locura de la embriaguez. No era un alcohólico para verme así en las garras de tan perverso delirio. No era tampoco un sueño, o pesadilla, creada en mi mente, prostituida por el libertinaje de los hábitos, lo que se presentaba a mis ojos alarmados por la infernal sorpresa como la más punzante realidad que los infiernos pudiesen inventar, la realidad maldita, asombrosa, feroz, creada por un grupo de condenados del suicidio aprisionado en un medio ambiente de acuerdo a su crítico estado, como precaución y caridad para con el género humano, que no soportaría, sin grandes confusiones y desgracias, la intromisión de tales infelices en su vida cotidiana.
Efectivamente, en el más allá de la tumba, las vibraciones mentales largamente violadas del alcohólico, del sensual, del cocainómano, etcétera, etcétera, podrán crear y mantener visiones y ambientes nefastos, pervertidos. Si, además, traen los desequilibrios de un suicidio, la situación podrá alcanzar proporciones inconcebibles. Imaginad una asamblea numerosa de criaturas deformes, hombres y mujeres, caracterizada por la alucinación de cada uno, correspondiente a casos íntimos, vistiendo, todos, ropas impregnadas del lodo de las sepulturas, con las facciones alteradas y doloridas mostrando los estigmas de penosos sufrimientos. Imaginad un lugar, un poblado envuelto en densos velos de penumbra, gélida y asfixiante, donde se aglomerasen habitantes del más allá de la tumba abatidos por el suicidio, ostentando, cada uno, el estigma infame del género de muerte escogido en el intento de burlar la ley divina que les había concedido la vida corporal terrestre como preciosa oportunidad de progreso, invalorable instrumento para el pago de pesadas faltas del pasado. Pues así era la multitud de criaturas que mis ojos asombrados encontraron en las tinieblas que les eran favorables al terrible género de percepción, olvidando, en la locura de mi orgullo, que también yo pertenecía a tan repugnante todo, que era igualmente un feo alucinado, un pegajoso ignominioso. Les veía por todos lados manifestando, de cuando en cuando, con reflejos nerviosos, las ansias del ahorcamiento, con gestos instintivos, altamente emocionantes, para librar su cuello, entumecido y violáceo, de los harapos de cuerdas o de paños que se reflejaban en las repercusiones periespirituales, ante las vibraciones mentales faltas de armonía que les torturaban. Yendo y viniendo como locos, en correrías espantosas, pidiendo auxilio con voces estentóreas, creyéndose, a veces, envueltos en llamas, aterrorizándose con el fuego que les devoraba el cuerpo físico y que, desde entonces, ardía sin tregua en la sensibilidad semimaterial del periespíritu. Me di cuenta que estos últimos eran, generalmente, mujeres. De repente aparecían otros con el pecho, el oído o la garganta bañados en sangre inalterable, permanente, que verdaderamente nada conseguiría hacer desaparecer de la sutileza del periespíritu sino la reencarnación expiatoria y reparadora. Esos infelices, además de las múltiples modalidades de penurias por las que se veían atacados, estaban siempre preocupados, por intentar estancar aquella sangre chorreante, bien con las manos, con las ropas o con cualquier otra cosa que encontrasen a su alcance, sin conseguirlo nunca, pues se trataba de un deplorable estado mental que les incomodaba e impresionaba hasta la desesperación. La presencia de estos desgraciados impresionaba hasta la locura, dado el inconcebible dramatismo de los gestos rutinarios, inalterables, a los que, sin proponérselo, se veían forzados. Y aquellos otros, sofocándose en la bárbara asfixia del ahogamiento, braceando en ansias furiosas en busca de algo que les pudiese socorrer, tal como había sucedido en la hora extrema y que sus mentes registraron, ingiriendo agua en gorgoteos ininterrumpidos, exhaustivos, prolongando indefinidamente escenas de agonía salvaje, que los ojos humanos serían incapaces de presenciar sin alcanzar la demencia. Había más todavía. El lector debe perdonar a mi memoria estos detalles poco interesantes quizás para su buen gusto literario, pero útiles como advertencia a su posible carácter impetuoso, llamado a vivir las inconveniencias de un siglo en que el morbo terrible del suicidio se volvió un mal endémico. No pretendemos, además, presentar una obra literaria para deleitar el gusto y temperamento artísticos. Cumplimos tan solo un deber sagrado, buscando hablar a los que sufren, diciendo la verdad sobre el abismo que con malvadas seducciones, ha perdido a muchas almas incrédulas en medio de los disgustos comunes a la vida de cada uno. Mientras, próximo al lugar en que me había encerrado buscando refugiarme del siniestro grupo, se destacaban, por su fealdad impresionante, media docena de desgraciados que habían buscado el olvido eterno tirándose bajo las ruedas de un tren. Con los periespíritus desfigurados, con monstruosa deformidad, las ropas en harapos flotantes, cubiertos de cicatrices sanguinolentas, despedazadas, confusas, en una maraña de golpes, así estaba fotografiada, en aquella placa sensible y sutil, es decir, en el periespíritu, la deplorable condición a la que el suicidio había reducido su cuerpo, ese templo, oh Dios mío, que el Divino Maestro recomienda como vehículo precioso y eficiente para auxiliarnos en el camino
camino en busca de las gloriosas conquistas espirituales. Enloquecidos por tremendos sufrimientos, llenos de la suprema aflicción que pueda alcanzar el alma creada en la centella divina, presentando a los ojos del observador lo que lo invisible inferior tiene de más trágico, emocionante y horrible, esos desgraciados aullaban con lamentos tan dramáticos e impresionantes que inmediatamente contagiaban con su influencia dolorosa a quienquiera que se encontrase indefenso en su camino, que entraría a participar de la locura inconsolable que manifestaban, pues ese terrible género del suicidio, de los más deplorables que tenemos para registrar en nuestras páginas, había conmovido tan violenta y profundamente su organización nerviosa y la sensibilidad general del cuerpo astral, entorpeciendo, por la brutalidad usada, incluso los valores de la inteligencia, que yacía incapaz de orientarse, dispersa y confusa en medio del caos que se formaba alrededor suyo. La mente edifica y produce. El pensamiento es creador, y, por tanto, fabrica, corporifica, retiene imágenes engendradas por él mismo, realiza, fija lo que pasó y, con poderosas garras, lo conserva presente hasta cuando se desee. Cada uno de nosotros, en el valle siniestro, vibrando violentamente y reteniendo con las fuerzas mentales el momento atroz en que nos suicidamos, creábamos los escenarios y respectivas escenas que vivimos en nuestros últimos momentos en la tierra. Tales escenas, reflejadas alrededor de cada uno, llevaban la confusión al lugar, esparcían tragedia e infierno por todas partes, aumentando la aflicción de los desgraciados prisioneros. Se topaban, aquí y allí, con escenas que balanceaban el cuerpo del propio suicida, evocando la hora en que se precipitó en la muerte voluntaria. Vehículos de todas clases, trenes humeantes y rápidos, atropellaban y trituraban bajo sus ruedas a esos míseros desvariados que buscaron matar su propio cuerpo por ese medio execrable, y que ahora, con la mente impregnada del momento siniestro, reflejaban sin cesar el episodio, poniendo a la vista de los compañeros afines sus hediondos recuerdos. En varias sesiones prácticas que asistimos en centros espíritas del estado de Minas Gerais, los videntes eran unánimes en afirmar que no percibían solo el espíritu atribulado del suicida comunicándose, sino también la escena del mismo suicidio, revelando a sus facultades mediúmnicas el momento supremo del trágico suceso, nota de la autora. Ríos caudalosos e incluso trechos lejanos del océano surgían repentinamente en medio de aquellas callejuelas sombrías. Eran una media docena de condenados que pasaba enloquecida, dejando muestras de escenas de ahogamiento, por arrastrar en su mente el trágico recuerdo de cuando se tiraron a sus aguas. Hombres y mujeres transitaban desesperados. Unos ensangrentados, otros retorciéndose en el suplicio de los dolores del envenenamiento, y, lo que era peor, dejando a la vista el reflejo de sus entrañas carnales corroídas por el tóxico ingerido, mientras otros más excitados pedían ayuda en correrías insensatas, contagiando un pánico todavía mayor entre los compañeros de desgracia, que temían quemarse a su contacto, poseídos todos por la locura colectiva. Y, coronando la profundidad e intensidad de esos inimaginables martirios, las penas morales, los remordimientos, la añoranza de los seres amados, de los que no tenían noticias, los mismos sinsabores que habían dado origen a la desesperación y que persistían, y las penas físico-materiales. El hambre, el frío, la sed, exigencias fisiológicas en general, torturantes, irritantes, desesperantes. La fatiga, el insomnio depresivo, la debilidad, el síncope, necesidades imperiosas, desconsuelos de toda especie, insolubles, desafiando posibilidades de suavización. La visión insidiosa del cadáver pudriéndose, su fetidez asquerosa, la repercusión, en la mente excitada, de los gusanos consumiendo el cuerpo, haciendo que el desgraciado mártir se creyese igualmente atacado de la podredumbre. Algo sorprendente. Esa escoria traía, pendiente de sí, fragmentos de un cordón luminoso, fosforescente, despedazado, como violentamente roto, que se desprendía en astillas como un cable compacto de hilos eléctricos reventados, desprendiendo fluidos que deberían permanecer organizados para determinado fin. Ese detalle, aparentemente insignificante, tenía una importancia capital, pues era justamente donde se establecía la desorganización del estado del suicida.
Hoy sabemos que ese cordón fluídico magnético, que une el alma al cuerpo físico y le da la vida, solamente deberá estar en condiciones apropiadas para separarse de este, con ocasión de la muerte natural, lo que entonces se hará naturalmente, sin choques, sin violencia. Con el suicidio, sin embargo, una vez roto y no desprendido, rudamente arrancado, despedazado cuando todavía estaba en toda su pujanza fluídica y magnética, producirá gran parte de los desequilibrios que venimos indicando, ya que, en la constitución vital para la existencia que debería ser, muchas veces, larga, la reserva de fuerzas magnéticas aún no se había extinguido, lo que lleva al suicida a sentirse un muerto vivo en la más expresiva significación del término. Pero en la ocasión en que lo vimos por primera vez, desconocíamos el hecho natural, imaginándonos que era un motivo más de confusión y terror. Ese deplorable estado de cosas, para las que el hombre no tiene vocabulario ni imágenes adecuadas, se prolonga hasta que se agoten las reservas de fuerzas vitales y magnéticas, lo que varía según el grado de vitalidad de cada uno. El mismo carácter individual influye en la prolongación del delicado estado, cuando la persona haya estado más o menos atraída por los sentidos materiales, groseros e inferiores. Es pues, un trastorno, que solo el tiempo, con una extensa ristra de sufrimientos, conseguirá corregir. Un día, tuve una profunda postración a causa de la prolongada excitación. Una debilidad insólita me conservó quieto, desfallecido. Muchos otros de mi grupo y yo estábamos extenuados, incapaces de resistir por más tiempo la situación tan desesperante. La urgencia de reposo nos hacía desmayarnos frecuentemente, obligándonos a recogernos en nuestras incómodas cavernas. No habían pasado ni siquiera 24 horas desde este nuevo estado, cuando una vez más nos alarmó el significativo rumor de aquella misma caravana o convoy, que ya en otras ocasiones había aparecido en nuestro valle. Yo compartía el mismo antro con otros 4 individuos, portugueses como yo, y, a lo largo del tiempo en común, nos hicimos inseparables, a fuerza de sufrir juntos en el mismo tugurio de dolor. De todos, uno me irritaba sobremanera, predisponiéndome a la discusión, ya que usaba, a pesar de la situación precaria, el inseparable monóculo, el frac bien entallado y el respectivo bastón con mango de oro, conjunto que, bajo mi punto de vista neurasténico e impertinente, le hacía pedante y antipático, en un lugar donde se vivía torturado con olores fétidos y podredumbre y en el que nuestra indumentaria parecía empapada de extrañas substancias grasas, reflejos mentales de la podredumbre elaborada alrededor de nuestro cuerpo físico. Yo, no obstante, me olvidaba de que continuaba usando mi atuendo, la capa de los días ceremoniosos, el poblado bigote peinado. Confieso que entonces, a pesar de la larga convivencia, no sabía sus nombres. En el valle siniestro la desgracia es demasiado ardiente para que el condenado se preocupe de la identidad ajena. El conocido rumor se aproximaba cada vez más. Salimos de un salto a la calle, las callejas y plazas se llenaron de condenados como en otras ocasiones, al mismo tiempo que los mismos angustiosos gritos de socorro resonaban por las quebradas sombrías, con la intención de despertar la atención de los que venían para el acostumbrado registro, hasta que, dentro de la atmósfera densa y la penumbra, surgieron los carros blancos, rompiendo las tinieblas con poderosos reflectores. Paró la caravana en la plaza embarrada y bajó un pelotón de lanceros. Enseguida, damas y caballeros, que parecían enfermeros, más el jefe de la expedición, el cual, como anteriormente aclaramos, usaba turbante y túnica hindúes, silenciosos y discretos iniciaron el reconocimiento de aquellos que pudieran ser socorridos. La misma voz austera de ocasiones anteriores hizo, pacientemente, la llamada de los que deberían ser recogidos, que, al oír sus propios nombres, se presentaban por sí mismos. Otros, sin embargo, por no presentarse a tiempo, imponían a los socorristas la necesidad de buscarles. Pero la extraña voz indicaba el lugar exacto en el que estarían los míseros, diciendo simplemente, refugio número tal, calle número tal, o, conforme a la circunstancia. Demente, inconsciente, no se encuentra en el refugio, vagando en tal calle, no atenderá por el nombre, reconocible por tal detalle. Se diría que alguien, desde muy lejos, apuntaba un poderoso telescopio hasta nuestra desgraciada morada, para así informar detalladamente a los expedicionarios.
Los obreros de la fraternidad consultaban un plano, iban rápidamente al lugar indicado y traían a los llamados, algunos cargados en sus brazos generosos, otros en camillas. De repente resonó en la atmósfera dramática de aquel infierno donde tanto padecí, repercutiendo estruendosamente por los más profundos rincones de mi ser mi nombre, llamado para la liberación. Enseguida, se oyeron los de los 4 compañeros que estaban conmigo en la plaza. Entonces conocí sus nombres y ellos el mío. Dijo la voz lejana, sirviéndose del desconocido y poderoso altavoz. Refugio número 36 de la calle número 48. ¡Atención! Refugio número 36, ingresar al convoy de socorro. ¡Atención! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz y Sousa, Jerónimo de Araujo Silveira, Juan de Acevedo, Mario Sobral, subida al convoy. Perdóneme el lector por no transcribir todos los nombres de estos personajes, tal como fueron revelados por el autor de estas páginas, nota de la autora. Entre lágrimas de emoción indefinible subí los pequeños escalones de la plataforma que un enfermero indicaba, atento y paciente, mientras los guardias cerraban el cerco alrededor mío y de mis 4 compañeros, evitando que los desgraciados que todavía quedaban subiesen con nosotros o nos arrastrasen en su torbellino, creando confusión y retrasando el regreso de la expedición. Entré. Eran vagones amplios, cómodos, confortables, con butacas individuales acolchadas con armiño blanco que presentaban el respaldo vuelto hacia los respiradores, que parecían las ventanillas de los modernos aviones terrestres. En el centro había 4 butacas idénticas, donde se acomodaron los enfermeros, dando a entender que permanecían allí para cuidarnos. En las puertas de entrada se leía la leyenda entrevista antes, en el estandarte empuñado por el comandante del pelotón de guardias. Legión de los siervos de María. Al rato la tarea de los abnegados legionarios estaba cumplida. Se oía en el interior el tintinear apagado de una campanilla, seguido de un movimiento rápido de subida de puentes de acceso y embarque de los obreros. Por lo menos esa fue la serie de imágenes mentales que concebí. El extraño convoy osciló sin que ninguna sensación de temblor ni el más leve balanceo impresionase nuestra sensibilidad. No contuvimos las lágrimas, sin embargo, al oír el ensordecedor coro de blasfemias, la gritería desesperada y salvaje de los desgraciados que quedaron, por no estar suficientemente desmaterializados todavía para alcanzar niveles invisibles menos densos. Las señoras que nos acompañaban, velando por nosotros durante el viaje, nos hablaban con dulzura, convidándonos a reposar, confirmándonos su solidaridad. Nos acomodaron cuidadosamente en las almohadas de las butacas, como desveladas y bondadosas hermanas de la caridad. Se alejaba el vehículo, poco a poco la cerrazón de cenizas se iba disipando a nuestros ojos torturados, durante tantos años, por la más acuciante de las cegueras. La de la conciencia culpable. Se apresuraba la marcha, la neblina de sombras quedaba atrás como una pesadilla maldita que se extinguía al despertar de un mal sueño. Ahora los caminos eran amplios y rectos, perdiéndose a lo lejos, la atmósfera se hacía blanca como la nieve, vientos fertilizantes soplaban, alegrando el aire. Dios misericordioso. Habíamos dejado el valle siniestro. Allá quedó, perdido en las tinieblas de lo abominable. Quedó allá, incrustado en los abismos invisibles creados por el pecado de los hombres, fustigando el alma de aquel que se olvidó de su Dios y Creador. Conmovido y pálido, pude entonces elevar el pensamiento a la fuente inmortal del bien eterno, para humildemente agradecer la gran merced que recibía.